a dar paso a lo más importante, que es el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vente conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿Cuántos saben que en este momento están aquí? Digan amén. Si alguno dirá, qué pregunta más extraña, ¿no? Bueno, a veces no sabemos dónde estamos. ¿Es verdad o no? ¿Sabes realmente dónde estás ahora mismo? ¿Sabemos realmente que estamos en la casa de Dios? ¿Sabemos realmente que somos pueblo suyo, nación adquirida por Dios? ¿Sabemos que somos ovejas de su prado, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos? ¿Sabemos y somos conscientes que en esta mañana Él nos puede y nos quiere hablar? ¿Sabemos que debemos de ir con una actitud, Señor, de inclinar el oído y decir, Señor, habla, tu siervo escucha? Entonces vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 14 al 17, dice así la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, en esta mañana quiero compartir, el título del mensaje es Adoptados por Dios. Yo no sé si aquí en esta mañana, o alguien nos ve por televisión, será un hijo adoptivo o adoptado por otra familia que no era tu familia natural. Yo no sé tu vida, yo no sé lo que tú has pasado, yo no sé si te abandonaron, yo no sé si has tenido en tu vida un padre ausente, es decir, no sabías quién es tu padre, no has disfrutado de lo que es un padre, no has podido experimentar la protección de ese padre en esos momentos que tú más necesitabas. Pero quiero decirte en esta mañana de parte de Dios que Dios adopta a criaturas por hijos. Y Dios lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo. Y de eso quiero compartir en esta mañana acerca de la adopción. Creo que los que llevamos tiempo en la iglesia conocemos de memoria este versículo, ¿verdad? Que hemos recibido el espíritu de adopción de parte de Dios, por el cual clamamos Abba, Padre. Abba en arameo, que significa papá. Un padre cercano, un padre que se interesa por mí, un padre que está por mí, un padre que me ama, que me cuida, que me protege, que me exhorta, que me corrige, que me encamina. Aquí el apóstol Pablo está usando una alegoría sobre la adopción para dar unas riquezas tremendas, una revelación de luz tremenda, como la carga que tenía antes de salir aquí. Yo no pensaba que iba a tener, pensaba un mensaje sencillo, no iba a tener una carga tan grande, pero creo que el Señor me mostraba y me decía, va a ser un cañón de luz tan potente que eso al diablo no le gusta. Y muchas de las vidas que están aquí y que nos ven pueden cambiar totalmente si reciben esta revelación de parte de Dios.
El apóstol Pablo dice que el cristiano, los que somos cristianos, es que hemos sido adoptados como hijos en la familia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por poder decirle Padre? ¿Cuántos dan gloria a Dios por poder decir, ahora estoy en la familia de Dios? Y si estoy ahora adoptado e incluido en la familia de Dios, ya paso del Padre mío al Padre nuestro. Cuando Jesús nos enseña a orar y enseña a sus discípulos, no le dice que oremos, Padre mío que estás en los cielos. Muchas veces nos gustaría poder decir, Padre mío que estás en los cielos. Pero el Señor dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es mejor tomar la actitud, es mejor tomar el paso que dio Moisés por fe, que prefirió sufrir el menosprecio, el oprobio con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales que le daba el mundo, que le daba Egipto. Y es mejor sufrir con la iglesia, es mejor sufrir las carencias, los defectos y los importunos muchas veces del hermano, que estar en el mundo sin yugo, viviendo y acampando a mis anchas. Yo necesito a Dios mi Padre y necesito a la iglesia mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver algo que es de una luz, yo entiendo, sencilla, pero demoledora al mismo tiempo. Vamos a hablar y ver de la adopción que habla el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, y vamos a ver cómo era la adopción entre romanos, que era algo muy complicado. Creo que hoy día tampoco es fácil. Hay matrimonios que quieren adoptar un hijo y parece ser que ponen muchas trabas, que muchas veces se ponen condiciones muy difíciles para poder obtener. Hombre, no estamos hablando, ¿verdad?, de una mascota. Estamos hablando de una persona, de un hijo, que según a la familia que vaya puede y va a determinar, ¿verdad?, su destino. La adopción entre romanos era muy complicado. ¿Por qué? Porque existía, y hoy se sigue estudiando lo que estoy, y voy a decir hoy, se sigue estudiando en derecho, los que estudian derecho romano. Y entenderán este vocabulario y estos términos de los que vamos a hablar. En aquellos tiempos estaba lo que se llamaba la patria potestas romana, y eso significaba y hablaba de la autoridad que tenía el padre sobre toda la familia. El padre podía disponer en aquellos tiempos, sobre todo al principio de esa patria potestas romana, podía disponer de la familia absolutamente, incluso en la vida y en la muerte podía decidir. Bajo la patria potestas romana, una persona nunca cumplía mayoría de edad para independizarse del padre. Siempre cumpliera los años que cumpliera, estaba bajo la autoridad del padre. Era algo muy firme. Por medio de la adopción, para que vayamos viendo la dificultad y lo que esto implica, por medio de la adopción, una persona pasaba de estar bajo una patria potestas a estar bajo otra. Pasaba de estar bajo una patria potestas, bajo una autoridad, un gobierno, pasaba a estar bajo otro. Yo quiero compartirte acerca de esta adopción que tenía dos etapas. La primera se llamaba mancipatio. Hoy vamos a aprender derecho. ¿Qué aprendí hoy en el culto? Derecho. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que andemos derecho. La primera se llamaba mancipatio y se llevaba a cabo, ¿sabes cómo se llevaba a cabo? Era como una venta simulada en la que se usaban monedas y una balanza. Y hacían como una venta simulada en la que el padre hacía como que vendía a su hijo 2 veces,
luego compraba a su hijo otras 2 veces, pero ¿sabes una cosa? A la tercera vez ya no le compraba. Y entonces se consideraba que quedaba rota la patria potestas. Si yo preguntara en esta mañana aquí a mis hermanos y a mis hermanas, ¿cuántos de aquí saben que han sido comprados? Y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y cuál es ese precio? ¿Cómo es que yo he sido, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, cómo es que yo he sido rescatado de la vana manera de vivir que yo he heredado de mis padres? El Señor dice que no ha sido ni con oro ni con plata, con nada corruptible, sino con su sangre preciosa, la sangre preciosa de Jesús de Nazaret, al cual damos la gloria. Tú puedes decir, he sido comprado. ¿Puedes decirlo en esta mañana? He sido comprado, comprada por precio. El precio de la preciosa sangre de Jesucristo. Aleluya. Y la adopción tenía esta primera parte llamada mancipatio, en el que se hacía esta venta simulada del padre con el hijo hasta que la patria potestas quedaba rota. Luego se seguía otra segunda parte, la adopción, llamada la ceremonia del vindicatio. El padre que adoptaba se dirigía al praetor, era el magistrado romano. ¿Y sabes qué hacía? Presentaba el caso legal para la transferencia a su patria potestas de la persona que iba a adoptar. Se hacía la transferencia. Yo sé que es un ejemplo un poco raro, pero hay transferencias de vehículos, ¿verdad? Cuando vamos a tráfico, se hace una transferencia y pasa de un dueño a otro. Aquí se hacía una transferencia. Y cuando todo esto se hacía, quedaba consumada la adopción. Así que no cabe duda de que todo este proceso era sumamente serio e impresionante. Bueno, hasta ahora el Señor te está hablando algo. ¿Tú puedes ver en tu vida esa adopción? ¿Tú has visto cómo ha sido comprado y transferido? ¿No dice la palabra de Dios que hemos sido trasladados de las tinieblas a su reino de luz, a su luz admirable? ¿No hemos sido trasladados de los muertos al reino de los vivos en Cristo Jesús? Hay una transferencia y un traslado mayor y más poderoso que ser de los muertos a los vivos. Ahora, escucha bien, esta adopción tenía consecuencias y vamos a verlas porque son muy llamativas y muy gloriosas. En primer lugar, en la adopción había una consecuencia y era que la persona adoptada perdía todos los derechos que le correspondían de su vieja familia y adquiría todos los de un hijo legítimo de su nueva familia. En el sentido legal más estricto, adquiría un nuevo padre. Quizás, como he dicho al principio, tú no has tenido ese padre o esa figura paternal. Y yo no estoy tratando en esta mañana, ni Dios me libre de eso, de vender psicología barata, de tocar fibras emocionales y sentimientos. Dios va mucho más allá. No se trata de decir, ahora, pues, yo soy tu padre. He visto cada cosa por ahí, de algunos que se hacen como esos sustitutos, yo soy ahora. No necesitas que venga alguien a cubrir esa figura. No necesitas alguien que trate de manipularte usando tu carencia paternal, porque Dios mismo, escucha bien, Dios mismo
el Dios santo y poderoso, el Creador, es el Padre que adopta. Es Dios mismo el que adopta. Es Dios quien dice, voy a adoptarte. Es Dios quien da el paso, gloria al Señor. Es Dios que ve tu carencia. Es Dios que ve tu vacío. Es Dios quien ve tu necesidad y viene como un padre para adoptarte y ser tu nuevo padre. Aleluya. Otra consecuencia era que automáticamente en la adopción quedaba constituido el que había sido adoptado como heredero. ¿Cuántos quieren una herencia? ¿Cuántos les gustaría llegar a su casa, abrir el buzón y abrir una carta y ver que la tita Catalina que se fue a Nueva Zelanda dejó un cofre de monedas de oro para ti? ¿A cuánto les gustaría? Pues déjame decirte que Dios tiene una herencia mayor. Y algunos dirán, pobrecillos estos cristianos. ¿Cómo se consuelan a sí mismos? Algunos dirían, yo prefiero el cobre de monedas de oro. Pero nosotros preferimos hacer tesoro en el cielo, donde el orín, la polilla no corrompen, donde el ladrón no mina ni hurta. Porque dice la palabra, poned la mira en las cosas de arriba, donde está escondida vuestra vida con Cristo en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Entonces automáticamente quedaba constituido el que era adoptado como heredero de las propiedades de su nuevo padre. Y escucha bien, aunque después le nacieran al padre más hijos, eso no afectaba sus derechos, sino que era constituido coheredero con ellos, con sus hermanos. Y aquí el Señor nos ha hablado en Romanos que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Otra consecuencia para la ley, la vida anterior de la persona adoptada se borraba completamente. Por ejemplo, si tenía deudas, quedaban canceladas. Se le consideraba una nueva persona que empezaba una vida nueva. ¿Cuántos quieren empezar una vida nueva? ¿Cuántos pueden decir gracias que el Señor me ha dado la oportunidad de comenzar una vida nueva? Que mis deudas han sido canceladas, que ha borrado mi pasado, que comienzo de nuevo en Cristo Jesús. Y podía comenzar una vida nueva sin la menor vinculación con el pasado. Si tenía deudas, quedaban canceladas. Ahora yo pregunto en esta mañana, ¿quién cancela las deudas? ¿Quién cancela las deudas? ¿Quién las paga? ¿Quién las paga? ¿Quién las ha pagado? Cristo. ¿Quién dijo en la cruz consumado es? Entonces, ¿qué hacemos nosotros a veces diciendo cancelo esto, cancelo otro, cancelo lo otro? ¿Quién cancela? ¿Quién puede tomar ese lugar? ¿Quién puede tomar esa autoridad? Y yo me pregunto, Señor, si tú cancelaste mi pasado, si tú cancelaste mis deudas, y yo sigo cancelando, ¿es que no las cancelaste todas? ¿Es que no lo hiciste bien del todo? Creo en la obra suficiente de Jesucristo en la cruz del Calvario. Como decíamos ayer en la reunión de matrimonio, escucha bien, Cristo más nada es igual a todo. Cristo más nada es igual a todo. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él no necesita mis buenas obras, Él no necesita mis grandes logros, Él no necesita que yo me porte mejor, Él no necesita, no. Él lo que quiere ver es un corazón arrepentido, compungido, que se postra a los pies de la cruz y dice, Señor, si tú no me salvas me voy al infierno, si tú no me salvas me pierdo en la perdición eterna.
y vengo humillado, reconociendo que tú eres el Señor y tú eres el Salvador, que tú te hiciste maldición, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, y tú te hiciste maldición para que yo pueda heredar tus promesas, tus bendiciones. Gracias, Señor, por ese intercambio divino. Y decimos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Mateo 6, versículo 12, y perdónanos nuestras deudas. ¿Cuántos tienen deudas? Perdónanos nuestras deudas como así también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13? Dice así, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿cómo estábamos? A ver, que lo oiga más fuerte. ¿Cómo estábamos? ¿Y qué hace un muerto? Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, que dice, os dio vida. ¿Puede decir vida? Juntamente con Él, perdonándoos todos. Aleluya. Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos quieren triunfar? ¿Cuántos quieren ser vencedores? El triunfo es en la cruz, no es en otro sitio. Cristo nos muestra el camino. Cristo ha triunfado en la cruz. No vamos a vencer sobre nuestros enemigos, sino por medio de la cruz. Él borró la lista de cargos que exponía todas nuestras deudas. Pero mire qué interesante, he analizado un poquito este versículo, el acta de los decretos que nos era contraria, era una carga tremenda, una lista de cargas, de deudas, en las que la persona tenía que firmar reconociendo que todo eso era suyo. Y de ahí viene la palabra, sorpréndete, autógrafo. Y los famosos, ¿verdad? Para su gran gloria van firmando autógrafos. La palabra autógrafo viene de firmar aquello que reconocemos. Yo te pregunto en esta mañana, si Dios nos revela a ti y a mí nuestros pecados, si Él nos revela que estamos perdidos sin Él, si Él nos revela lo que está mal en nuestras vidas, ¿pondríamos ahí nuestro autógrafo? Diciendo, reconozco que yo soy ese pecador. Y tú me dirás, José Manuel, ¿estás sacando cosillas fuera de la Biblia? No, en el Antiguo Testamento ya el pueblo de Dios, cuando pecaba, ellos mismos tenían que orar pidiendo las maldiciones sobre ellos por haber pecado contra Dios. Y ahora en el nuevo pacto, la palabra de Dios dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perdonar, limpiar, finiquitar, borrar, quitar de en medio. Aleluya. Y cuando hay algo en medio yo no puedo avanzar, no puedo crecer, no puedo caminar. Pero si Él viene y lo quita, yo puedo seguir andando. Y el Señor tiene poder y como hemos dicho, la obra de Cristo es suficiente para salvar y para santificar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te ha gustado esa frase? Cristo más nada es igual a todo. Es decir, Él no necesita otras cosas. No hay que añadirle otras cosas. Cristo, Cristo, Cristo es todo. Para la ley, el hijo adoptado era
hijo de su nuevo padre en todos los sentidos. Bien, vamos terminando. El apóstol Pablo usa la figura de la adopción romana para que aprendamos. ¿Y qué dice? Más enseñanzas. ¿Está aprendiendo algo? Yo creo que este mensaje es para que los que somos cristianos podamos afirmarnos más, tomar seguridad, estabilidad en que somos hijos suyos. Y los que no lo son todavía, que puedan ver un rayo de esperanza en que Dios puede adoptarte como padre. Dice aquí en Romanos que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos de veras, de verdad, hijos de Dios. Mira qué interesante. La ceremonia de adopción que hemos leído, hemos visto, se llevaba a cabo en presencia de 7 testigos. Y mira qué interesante. Si en algún momento el padre que adoptaba moría, y algunos podían pretender decir que ese hijo era ilegítimo y que no le correspondía herencia, con que fuera a los magistrados uno solo de esos 7 testigos y prometiera y dijera: yo estuve en esa adopción y este hombre es un hijo genuino de verdad, todo quedaba aclarado. Ahora el apóstol Pablo lo que está diciendo es que el mismo Espíritu Santo es ese testigo que cuando vienen las dudas, vienen los ladrones, vienen las luchas, vienen los conflictos de fe, tú te agarras al Señor, a su palabra, a su verdad, a sus promesas, y el Espíritu dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que si el diablo viene y te dice: si eres hijo de Dios, si eres una hija de Dios, gloria al Señor, lo soy. El Espíritu Santo es testigo de aquel día que nací de nuevo y Dios me recibió como mi padre y yo como su hijo legítimo. ¿Sabes una señal de ser hijo legítimo? ¿Alguien me puede decir? Dios dice en su palabra en Hebreos que Dios disciplina, ¿verdad? Y azota al que recibe por hijo. El que es ejercitado en la disciplina de Dios es hijo. Pero el que no es ejercitado y se rebela, se rebota contra todo eso, es un bastardo. Pero nosotros queremos ser y somos hijos e hijas de Dios. ¿Te está disciplinando tu padre? ¿Te ha disciplinado en alguna ocasión? Hubo un tiempo en el que estábamos bajo el control absoluto de nuestra naturaleza humana pecadora. ¿Alguien dice amén? Estábamos bajo esa patria potestas, bajo un gobierno absoluto. Como dice Romanos también, que la ley del pecado se enseñorea, y no solo la naturaleza humana pecadora se gobernaba, se enseñoreaba en nuestra vida, sino que el mismo diablo. Pero Dios en su misericordia nos ha tomado como su exclusiva posesión. El pasado ya no tiene ningún derecho sobre nosotros. Dios es el único que tiene derecho absoluto. El pasado está cancelado, gloria al Señor. Las deudas borradas. Y empezamos una nueva vida con Dios. Y somos herederos de lo suyo. Vamos a ver lo que dice en Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Miqueas 7, 19. Dice la palabra: Él volverá a tener misericordia de nosotros.
¿Cómo te suena eso a ti? ¿No suena celestial? ¿Lo puedes leer conmigo? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que si quiere ir Cameron con su, ¿verdad?, submarino estos y sus artefactos buscando por debajo del Titanic, a ver si encuentra algo, que lo dudo. Pero no solo Dios arroja nuestros pecados ahí al fondo del mar, sino que en Isaías capítulo 43, versículo 25, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Cuánto dan gracias a Dios por ser así? Nosotros no somos así, ¿verdad? ¿Es verdad o no? Cancelado, deudas borradas. Ahora recuerda el autógrafo. Cuando el Señor nos traiga revelación y luz, tú estás en pecado, tú estás así. Mi actitud de firmar y decir es verdad. Porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que lo encubre, no prosperará. Ahora somos coherederos con Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Lo que Cristo hereda lo comparte con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gracias por permitirme compartir tu herencia? ¿Cuántos quieren compartirlo todo con Él? Muy bien, tú lo has dicho. Lo que Cristo hereda lo comparte con nosotros. Y si Cristo tuvo que sufrir, nosotros también heredamos ese sufrimiento. Pero como Cristo resucitó a la vida y la gloria, nosotros también lo haremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. No estoy hablando de sufrir para ganarte el cielo. No estamos hablando de eso. Eso es otro contexto. Cuidado con aquellos que dicen, oye, ha sufrido tanto que tiene el cielo ganado. Nosotros somos salvos por lo que Cristo sufrió, por la obra de Cristo. En esta alegoría de Pablo, cuando una persona llega a ser cristiana, entra en la familia de Dios, no había hecho nada para merecerlo, nada. Dios, el gran Padre, en su maravilloso amor, ha tomado al más ruin pecador. Ayer compartíamos de eso con los matrimonios, que estas palabras de Pablo que decía, palabra fiel y digna. Cuando él decía palabra fiel y digna, es que era algo importante, ¿verdad? Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero si ahora tú y yo pudiéramos ver a Pablo, le diríamos, como cuando entramos, ¿verdad?, en correo, en la tienda a pagar, y decimos, ¿quién es el último? Yo no sé, pero yo cuando pregunto, ¿quién es el último? Y alguien dice, yo, digo, ya no. Y si pudiéramos cruzarnos con Pablo y él decía, yo soy el primero de los pecadores, ¿qué podríamos decirle ahora? Ya no, soy yo. El problema es cuando tenemos muy claros que sí, que es el otro, el primero. Entonces ahí es donde están las diferencias. Por eso tenemos tantos desajustes en el matrimonio, en las relaciones, en la iglesia, porque pensamos que el pecador es el otro. Pero si nos puede tomar esa convicción, yo soy el pecador, nos pasará como al publicano que se fue a su casa justificado, no como el fariseo
Gloria al Señor, que Dios el gran Padre nos ha tomado, nos ha adoptado en su familia, de forma que nuestras deudas han quedado canceladas y ahora heredamos la gloria. Conclusión. Entonces, hablando de adopción, de padre, de hijo, resulta ahora que no todos son hijos de Dios. Pero si yo desde niño he escuchado que todos somos hijos de Dios, que todos van al cielo. Yo he escuchado durante mucho tiempo que cada uno sigue a Dios a su manera. Cada uno, hay que respetarse. Y hablas con personas. Yo hablé una vez con una persona que venía con sus filosofías orientales, con una aparente paz, ¿verdad? Una tolerancia que hay que respetar todo. Y yo en mi interior me indignaba y parecía, digo, parece el cristiano a él. Pero Pablo dice que se enardecía su espíritu dentro cuando veía tanta idolatría, como los griegos adoraban a tantos dioses falsos, y su espíritu se enardecía dentro, hasta que vio allí un pedestal con un título, sin ningún ídolo, sin ninguna imagen, que ponía al Dios no conocido, y Pablo dice, a ese Dios es al que yo vengo a predicaros. Nosotros queremos predicar al Dios no conocido, y el único que nos puede hacer conocer a Dios es Jesucristo, el Hijo de Dios enviado. Él es el único que pudo decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Ningún filósofo, ningún líder religioso, político ha podido decir, ni podrá decir eso. Entonces no todos son hijos de Dios. Ya terminamos, de verdad, en Juan capítulo 1. Hemos empezado el culto con Juan presentando, vamos a terminar la predicación con Juan. Juan capítulo 1, versículo 11. Muy conocido. Y dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué dice? Potestad. De ahí viene también, patria, potestad, derecho legal. Les dio derecho legal, potestad, poder, de ser hechos, no dice de ser llamados o de aspirar a llegar un día a ser, sino de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que uno no puede esforzarse, no es por voluntad que dice voluntad de sangre, voluntad de varón. ¿Qué significa eso? Significa que por mucho que tú y yo nos empeñemos, venga, voy a tratar ya, voy a hacerme un hijo de Dios yo. Me voy a hacer cristiano. Aquí hay una persona que a lo mejor no se acuerda, hace muchos años me dijo, es que no voy mucho a la iglesia ni estoy muy, porque me he dado cuenta que no puedo ser cristiano. Ahora lo veo aquí. No sé si te acuerdas. Yo sí me acuerdo. Y creo que se está dando cuenta que es verdad que no podía ser cristiano. Porque no es por voluntad de hombre ni de intención humana. Un mendigo, un delincuente, alguien pordiosero que está por la calle en los tiempos antiguos de los reyes, no podían presentarse delante de un rey cuando él quería. Tenía que ser llamado por el rey. Y nosotros en nuestro pecado no podemos presentarnos cuando queremos y de la manera que queremos delante del rey. Tenemos que ser llamados. Y Él es el que nos llama. Recuerda lo que he dicho al principio, el que adopta es el Padre. No somos nosotros que decimos, vamos a arreglar los papeles de la adopción, que voy a elegir un padre. Es Dios el que adopta. Y los que han sido adoptados tenemos una autoridad, un poder,
una bendición, una herencia que no somos ni conscientes. Y yo pido al Señor que Dios nos lo revele. Y aquellos que no le conocen todavía, aquellos que necesitan a ese Padre, Dios tiene la autoridad y la capacidad de adoptar a quien Él quiere. Y yo no te voy a dar un falso consuelo y una falsa esperanza, ni te voy a mandar un mensaje de positivismo y te voy a decir, tú estás aquí con un propósito y tú has venido y vas a hacer y llegarás. Y yo no te voy a decir eso. Yo lo único que yo hago es observar. Y observo que si estás aquí, es muy posible que es que Dios te está trayendo y te está dando una oportunidad. Entonces hay esperanza. ¿No dice eso el Señor que en su palabra, que prediquemos, que defendamos nuestra fe, que convenzamos al que está en duda y tal? Y dice, por si quizás Dios le dé que se pueda convertir. Es que yo te digo, quizás estás aquí en esta mañana porque Dios te está trayendo y te quiere salvar. Un quizás en la Biblia es mucho, ¿eh? Nuestros quizás son terroríficos, pero un quizás de Dios. Eterno Padre, en esta mañana queremos darte la gracia, en primer lugar, tu iglesia, por esta adopción maravillosa, Señor. Recuerdo estas palabras que me dijo un siervo tuyo hace mucho tiempo, que nosotros no somos hijos de Dios. Yo me extrañaba, Señor, pero pude entender. Pude entender tu adopción, que yo no era tu hijo, que yo era hijo de desobediencia, que yo era hijo de ira, que yo era hijo de la noche, de las tinieblas. Pero a ti te plació, Señor, buscarme, salvarme y adoptarme. Y quiero darte la gloria, la honra y la alabanza solo a ti, Señor, porque tú eres el Padre perfecto, el Padre del cual todos los padres tenemos que aprender. Gracias te damos, gloria te damos, porque eres un Padre, pero eres al mismo tiempo Dios Santo. Gracias, Señor, por esa adopción. Que yo era una criatura que no te buscaba. Pero te di gracias que tú nos escogiste para salvarnos, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Tú ya pensabas en mí. Queremos dar gloria y honra y alabanza a la obra perfecta, suficiente, Señor, de la obra de Jesucristo en la cruz. Y que si estoy aquí en esta mañana y puedo alabarte y puedo acercarme a ti y dirigirme a ti, es por tu gracia irresistible, por tu amor más que suficiente. Gracias por haberme, dile Señor, gracias por haberme concedido el don del arrepentimiento. Te ruego que sigas concediendo ese don en nuestras vidas, a tus hijos y a los que van a hacerlo. A tus hijos para ser mejores hijos. A tus hijos para que se cumpla tu palabra que tú nos dices, mejorad vuestros caminos y mejorad vuestras obras. Reconocemos que hemos de mejorarlas con tu ayuda. Y Señor, arrepentimiento también para aquellos, Señor, que necesitan el perdón de sus pecados y ser trasladados, Señor, de una patria potestas a una nueva paternidad en ti. Señor, sabemos que todo esto es un milagro. Señor, sabemos que esto va mucho más allá que emocionalismos, rituales religiosos, convencimiento intelectual. Señor, sabemos que es tu obra invisible pero poderosa de tu Espíritu Santo, el cual convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, aquí tu siervo inútil, un mensajero con debilidades que necesita tu gracia y tu misericordia.
ha predicado como ha podido, pero tú, Señor, eres el que salva. Tú eres el que llama. Tú eres el que convence. Tú eres el que transforma las vidas, Señor. Que de aquí podamos salir hijos e hijas tuyas más convencidos en nuestra identidad, más convencidos y agradecidos y asegurados en tu paternidad, y otros que no te conocen en esta mañana puedan volverse a ti y puedan ser adoptados por ti. Yo no digo quiénes son, yo no digo, Señor, ya está, eres tú. Tu espíritu da testimonio, da seguridad a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Hijos de Dios de verdad. No religiosos evangélicos, no acompañantes, no simpatizantes, no visitantes, sino hijos e hijas de Dios. Nacidos del agua y del espíritu, nacidos de arriba, de tu voluntad. Yo te ruego que produzcas nuevos nacimientos y declaro que el poder del evangelio, como dice tu palabra, el evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Creo en el poder de tu evangelio, que transforma las vidas, que cambia las mentes, que cambia los corazones, que aquellos que andan de espaldas a ti en rebelión y en transgresión y en pecado, se vuelven a ti arrepentidos, Señor. Tú dices que a ti te ha placido, Señor, salvar al creyente por la locura de la predicación. Nosotros predicamos en esa confianza, predicamos en el nombre y la autoridad de Jesús de Nazaret, predicamos el evangelio, el mensaje de la cruz, predicamos salvación absoluta en Jesucristo. Señor, adopta a nuevas personas como hijos e hijas tuyas, y aquellos que hemos sido adoptados. Enséñanos, Señor, a disfrutar, a apropiarnos de esa herencia, y no solo de las bendiciones, sino de estar dispuestos a sufrir contigo, a sufrir por tu causa y ser verdaderamente tus discípulos. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, al Padre eterno, al mejor Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a nuestro Padre? Gracias, Señor.